Egunon guztioi, eskerrik asko, gracias a todos por venir. Hoy va a ser la primera conferencia de la serie de actos que hemos preparado para, no fundamentalmente celebrar el 10º aniversario del Donostia International Physics Center, sino para empezar la nueva década con este festival de ciencia que queremos y de conocimiento que le hemos llamado Passion for Knowledge. The Passion for Knowledge tiene 3 etapas. La primera es la de hoy, es la conferencia de Julio Linares, consejero delegado de Telefónica. Segundo acto será la serie de conferencias escucha que impartidas por Chema Pitarque, Fernando Cosío, Javier Ezpurua y Juan Colmenero y yo mismo daremos para preparar el acto central, que es la semana del 27 de septiembre. Entonces, el objetivo fundamental es transmitir a la sociedad vasca y en particular al sistema educativo y a los jóvenes la importancia de la ciencia, la tecnología, no solo en su aplicación, sino en su carácter cognitivo, capacidad de decir cosas a nuestra imaginación y crear cantera, porque una política científica tiene que basarse en atraer, retener y cuidar al talento externo, pero fundamentalmente en sembrar y crear el propio. Y así surgió el Donostia International Physics Center. Veo con alegría a algunos de los patronos del centro que están aquí, los actuales y los que crearon el centro. Entre ellos están en los actuales la directora de Política Científica del Gobierno vasco, la vicerrectora de la universidad y prácticamente uno de los grandes impulsores de este centro, que es Ignacio Oliveri y Joaquín Villa, que nos han acompañado en esta década. Nosotros fundamentalmente hacemos investigación. Aquí llego otro de los patronos, que me va a quitar la silla, pero con placer, Guridi. Entonces, nosotros somos fundamentalmente pasión por el conocimiento e investigación básica. Investigación básica. Las aplicaciones de la investigación básica no se pueden prever por su propia naturaleza. Una de ellas, por supuesto, es las telecomunicaciones. Tampoco se pueden prever, me ha gustado esa palabra que me decía Julio, los cambios disruptivos, ¿no? Los cambios, el futuro ya no es lo que era, no se puede prever. Por eso hay que estar preparado con el conocimiento. Me comentaba Julio que el teléfono fue ofrecido a la compañía norteamericana, que lo rechazó en 1870 y tantos, creo, con el argumento que no veía ninguna posible aplicación. Marconi también ofreció al gobierno italiano, con la telegrafía sin hilos, fue rechazado y obviamente el almirantazgo británico estuvo más interesado en su momento, ¿no? Pero yo solo quería introducir a Julio pensando en mi abuelo, el Aitachi, que es de uno de los valles más bonitos del País Vasco, el Valle del Baztán, en Navarra. Cuando yo paseaba con él, siempre recuerdo, a veces pienso en él y pienso, ¿qué es lo que a mi abuelo, a la Itachi, le hubiese impresionado más de la tecnología actual si la hubiese conocido? Y mi respuesta, la mía, es el teléfono móvil. Mucho más que la bomba atómica, impresionar no quiere decir necesariamente para bien, o el alunizaje. El teléfono móvil, el poder sacar una cajetilla de tabaco para él y hablar con sus parientes en California. ¿Quién hubiese pensado esta revolución? Bueno, pues para nosotros que nos preocupamos de lo básico, también que tenemos mucho interés en hablar con gente que ha demostrado que además de ideas, además de conocimiento, es importante saber transformar ideas en riqueza, en producto de mercado y en bienestar social. Y para eso tenemos una persona de excepción que va a abrir la siguiente década del DIPC. La primera década del DIPC, hace 10 años, la conferencia la hizo Henry Roller, premio Nobel de Física, buen amigo nuestro, estará también en septiembre, y la siguiente la va a hacer alguien que sabe que además de saber, hay que saber hacer, y lo ha demostrado en la práctica. La carrera de Julio Linares, que es ingeniero de telecomunicaciones, tiene cuatro aspectos fundamentales. La primera parte, él ha sido responsable de investigación y desarrollo de Telefónica. La segunda parte es el salto al marketing, cuando Telefónica deja de ser monopolio y, claro, tiene que ser comercial.
También ha sido responsable directo, máximo responsable de telefonía fija de lo que antes era Telefónica España. Y hoy es el consejero delegado y junto con César Alierta forma la cúpula de Telefónica. Telefónica, aquí hay gente de muchas nacionalidades. Telefónica, para que se hagan una idea de qué estamos hablando, creo que tiene, si mi investigación es correcta, 4.000 empleados en la comunidad, 4.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma vasca, 2.000 directamente y 2.000 indirectamente, unos 250.000 empleados en el mundo, 260 millones de clientes, y sus inversiones en la comunidad autónoma vasca son 124 millones de euros en los últimos 3 años. Para nosotros es un privilegio y un honor que Julio Linares no haya dudado un minuto en venir y estar con nosotros. Nos sentimos honrados y se lo agradecemos. Bienvenido, ongi etorri. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tus amables palabras y muchísimas gracias al de IPC por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Yo sé que no es la intención de Pedro agobiarme, pero lo ha conseguido. Y es que pensar que la charla inaugural hace 10 años la dio un premio Nobel, pues agobia. Y pensar que en el próximo congreso en septiembre va a haber tantos premios Nobel que se van a dirigir a vosotros, pues me hace pensar, me hace empequeñecerme y pensar que no tengo nada que deciros ni que contaros y, por lo tanto, huiré bajo todos los conceptos de tratar de daros una lección de nada, porque sería absolutamente, por mi parte, irresponsable. Así que únicamente trataré de comentar con vosotros por qué la ciencia es importante para una empresa, cómo está esa empresa en ese momento, cuáles son las principales preocupaciones que vive y por qué esa empresa sigue necesitando a la ciencia para el futuro. En primer lugar, yo creo que el progreso lo hacemos las personas y el progreso lo hacen por encima de todo los genios, las personas geniales o las personas con liderazgo que son capaces de dirigir equipos en una determinada dirección para verdaderamente descubrir cosas que luego tienen enorme repercusión en todos nosotros. Yo no era consciente de lo poco que hemos tenido que ver los ingenieros de telecomunicación con las telecomunicaciones. Cuando uno mira la cara de esos científicos que más han contribuido al desarrollo de las telecomunicaciones, y bueno, podéis pensar que no están todos, que faltan algunos, pero los más significativos son estos, no hay ningún ingeniero de telecomunicación. De hecho, solo hay 3 ingenieros. La mayoría son físicos. De todas esas personas, 8 son físicos. Bueno, hay un logopeda. Claro, Bell. Incluso hay un pintor, Morse, que de algo le sirvió la pintura. Al final, lo importante son las personas y lo importante son los desarrollos científicos que esas personas terminan realizando, que hacen mover a toda la industria y hacen mover a toda la sociedad y nos hacen progresar en conjunto. En telecomunicaciones yo creo que ha habido 4, desde mi punto de vista, 4 grandes desarrollos científicos que han dado lugar a que seamos lo que hoy somos en telecomunicaciones, que seamos esa sorpresa para el abuelo de Pedro. Y eso ha sido gracias, primero, a todo lo que fue la teoría del electromagnetismo, que fue a través de la cual arrancaron las telecomunicaciones, que fue básico, fue fundamental. Luego hubo una época basada en la electrónica, inicialmente aquella electrónica de válvulas y diodos,
pero que también tuvo mucha repercusión en la transmisión. Vivimos una época de verdaderamente esplendor cuando se empezaron a aplicar los semiconductores a las telecomunicaciones, y el broche de oro en esta época hasta el día de hoy yo creo que lo ha puesto la optoelectrónica, que es lo que ha contribuido a que las telecomunicaciones sean lo que hoy vemos y observamos. Y todo este desarrollo científico que ha dado lugar al desarrollo de esta industria tiene un enorme impacto, evidentemente, en todos nosotros como usuarios, pero además tiene impacto profesional en las personas y en las empresas. La verdad es que comprendo que no tiene ningún interés para vosotros conocer mi vida, pero es curioso para mí, pensando en este momento, el impacto tan enorme que ha tenido la ciencia y la tecnología en mi propio desarrollo profesional. Yo siempre hice el bachillerato pensando en ser arquitecto, y lo que a mí me gustaba era ser arquitecto. Y me fui a Madrid a estudiar arquitectura. Pero qué casualidad que en la Facultad de Ciencias, donde se hacía el primer curso, estaba situada al lado de un edificio que se estaba construyendo nuevo. La verdad es que era muy moderno, era llamativo, y un día lo inauguraron. Y en esa inauguración, con 17 años, vi por primera vez en mi vida un satélite. O había oído hablar de satélites, pero le vi físicamente. Vi una fibra óptica y vi un láser, que me pareció una cosa verdaderamente deslumbrante. Y en aquel momento cambió mi vocación y decidí dejar de ser arquitecto y pasar a ser ingeniero de telecomunicación. Cuando se lo dije a mi padre se quedó alucinado, entre otras cosas porque nunca había oído en su vida la palabra telecomunicación. Pero la ciencia y la tecnología forzó mi vocación y la cambié por ella. Luego tuve un cierto periodo de frustración mientras estudiaba la carrera, porque si os soy sincero, las válvulas nunca me gustaron. Entonces, durante la carrera nunca vi un satélite, nunca vi nada de la fibra óptica y de láser, ni os cuento. Y todo eran válvulas. Y muy al medio de la carrera, algunos apuntes, que no había libros, de transistores. Me parecieron complicados. Polarizar los transistores me pareció... No me terminó a mí aquello de agradar. Y dije, joder, no debería de haber elegido arquitectura de verdad, en vez de meterme en estos berenjenales. Pero luego, curiosamente, los transistores empezaron a evolucionar y aparecieron los circuitos integrados. Y aquello me entusiasmó tanto que entonces me convertí en profesor de lo que entonces se llamaba estructura de unidades funcionales en la Facultad de Informática de Madrid, pero que en el fondo era explicar estas nuevas tecnologías. Y disfruté enormemente como profesor en estas nuevas tecnologías que me dieron la oportunidad de resarcirme de estas. Mi gran frustración profesional fue cuando, después de haber sido ingeniero por esta vocación, después de haber descubierto este mundo, cuando llego a Telefónica, me ponen a trabajar en centrales de conmutación que estaban basadas en relés. Pero no puede ser que haya hecho la carrera para trabajar ahora con relés. Pero lo que es la vida, me pareció verdaderamente ingeniosa una central telefónica basada en relés. Me pareció espectacular. Y me encantó la conmutación, y me encantó la conmutación basada en relés. Afortunadamente, eso no duró mucho tiempo y pudimos evolucionar para utilizar este nuevo tipo de tecnologías. Pero es curioso cómo a nivel personal la ciencia y la tecnología ha tenido tantísimo impacto en mi persona.
Pero lo mismo que me ha pasado a mí, le pasó a mi compañía, le pasó a Telefónica. Telefónica, aunque os parezca mentira, ha tenido a lo largo del tiempo muchísimas transformaciones muy profundas, y cada una de ellas ha ido en general ligada al desarrollo tecnológico que procedía de alguna innovación científica significativa. Obviamente, Telefónica era una compañía que daba los servicios de una forma manual, con operadoras. La verdad que unos servicios buenísimos. Yo, que soy de pueblo, cuando llamaba a mi casa, la operadora me decía: tu madre está en la peluquería. Eso ya no lo he vuelto a tener con los sistemas automáticos. Pero eran servicios verdaderamente que prestaban un gran beneficio a sus usuarios. Luego hemos tardado mucho en recuperar servicios tan brillantes con las nuevas tecnologías y los sistemas automáticos. Evidentemente, la conmutación en la que yo empecé, esta terrible pero verdaderamente ingeniosa, ha evolucionado muchísimo y ya una central es un ordenador. La transmisión, lógicamente, se ha hecho completamente digital. Y en los sistemas móviles, que es los que todos vemos más cercano, pues empezaron siendo analógicos, la verdad es que no hace tantos años, y ya son también completamente digitales. Estos cambios no solo son de naturaleza tecnológica y unos sistemas sustituyen a otros obsoletos, son cambios que pueden tener una repercusión enorme en una compañía. ¿Por qué? Cuando la compañía estaba basada en ese tipo de centrales de conmutación, se necesitaba una plantilla de personas durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en cada central. Con la nueva tecnología, en un solo punto en España, se puede tener la supervisión y el mantenimiento de todas las centrales, y todas las centrales estar cerradas sin una sola persona. Eso ha significado que la plantilla de Telefónica en España se haya tenido que reducir de 70.000 personas a 30.000, sin que la sociedad lo haya notado. Es un cambio brutal, fruto del impacto tecnológico, y que son cambios que tienen una enorme trascendencia. Y eso se ha hecho, afortunadamente, sin que haya sido un problema. Fijaros la importancia que tienen los desarrollos científicos, su traducción en tecnologías, su traducción en la plantilla que tiene una compañía y en los procesos internos de la compañía. Probablemente uno de los cambios más grandes que ha habido que pasar en compañías como la nuestra sea este, de monopolio a competencia. Evidentemente, cuando el desarrollo tecnológico pues ya fue intenso, se acabaron los monopolios y se pasó a la competencia. Ese fenómeno tuvo una repercusión científica muy fuerte. Hasta entonces, en Estados Unidos existían los grandes laboratorios Bell, que producían premios Nobel, que producían tecnología, que se fabricaban en unas fábricas del propio sistema Bell, que producían unos equipos que luego se instalaban en todos los operadores, y funcionaba un monopolio absoluto completamente verticalizado, desde la investigación básica hasta la producción del servicio. Cuando se rompe el monopolio, se rompe completamente el sistema. Los laboratorios y las fábricas se van por un lado, los operadores se dividen en 7, y esto tiene una trascendencia enorme, también desde el punto de vista científico y tecnológico. No han vuelto a producir ningún Nobel más. No sé si será consecuencia o no, pero es un cambio brutal. Cuando esto ocurre, Telefónica es consciente de que en España cada día sería menos, porque iba a tener competencia.
y que, por lo tanto, si quería ser una compañía mayor, si quería seguir progresando, tenía que salir de España. Y en ese momento, antes de que este cambio se produjese, anticipa que va a ocurrir y decide salir al mundo. Y empieza a comprar compañías donde había oportunidades de privatización. Y para nosotros la mejor oportunidad era Latinoamérica, por tema cultural, por tema de afinidades, y así progresivamente, desde estar en un solo país hasta 1989, vamos desarrollando nuestro proyecto industrial hasta el día de hoy, donde estamos en este momento en 25 países. Todo eso, además, lo hemos hecho tratando de ser, en la medida de lo posible, innovadores. Y soy consciente de que nos cuesta y de que tenemos que ser mucho más innovadores todavía de lo que somos. Probablemente donde hemos sido más innovadores ha sido en la parte tecnológica. Telefónica creó un centro de I+D en el año 1965, que es donde yo empiezo a trabajar exactamente en el 1970. Era un centro de I+D de unas 100 personas, pequeño, pero que se fue desarrollando progresivamente hasta adquirir la dimensión de más de 2.000 personas y a repartirse en varios puntos del mundo, hasta el presente en Brasil, en México, en varias ciudades de España, y siempre para Telefónica la innovación tecnológica, porque investigación básica, lógicamente, nunca hemos hecho, algo de investigación aplicada, pero poco, y en general casi siempre era más bien desarrollo de productos y servicios, tuvo mucha importancia. Por eso para nosotros estar conectados con el mundo científico y poder beneficiarnos de la investigación básica era extremadamente importante. Fruto de todo esto ha sido el que Telefónica, que hace 20 años, cuando empieza la expansión internacional, no existía en ningún ranking, no aparecíamos en ningún ranking del mundo. Hace 12 años empezamos a aparecer en el lugar número 15 y hoy es una lástima de que la reunión no hubiese sido hace 2 meses porque estábamos en el lugar número 3, pero bueno, estamos en el número 4 en el mundo por detrás de Vodafone. La primera operador mundial del mundo es una compañía china que tiene más de 500 millones de clientes. La segunda compañía de telecomunicaciones del mundo es AT&T, que es el heredero de aquel sistema Bell al que hacía referencia antes. Es la segunda del mundo. La tercera y luego la cuarta, porque nos disputamos el puesto, somos Vodafone o Telefónica. Yo, que llevo tantos años en Telefónica, os tengo que confesar que nunca hubiese soñado, nunca ni harto de vino hubiese podido pensar que esta compañía pudiese llegar al sitio donde está hoy. Pero, si difícil es llegar a esos niveles de ser una de las operadoras más grandes del mundo, muchísimo más difícil es mantenerse en ese puesto. Y muchísimo más difícil seguir progresando. Por lo tanto, es fundamental que ahora anticipamos cuál es el siguiente cambio y en qué está cambiando en este momento nuestra industria. Nuestra industria se está situando aquí, en el mundo de los datos. Nuestra industria sigue todavía teniendo gran parte de sus ingresos aquí. Nuestra tecnología, en gran parte, se basa en la voz. Con tecnología de voz hemos estado dando datos. El gran cambio que tenemos que hacer ahora en nuestra industria es pasar del mundo de la voz al mundo de la banda ancha IP, protocolo Internet. Y esa es la nueva
transformación que tenemos que abordar ahora en la industria en general y en Telefónica en particular. Ahora mismo el vídeo lo estamos dando con tecnología de datos, igual que en el pasado dimos los datos con tecnología de voz. Las nuevas tecnologías hoy se desarrollan para los datos. Una incógnita es si el vídeo va a ser la nueva ola de expansión, qué tipo de redes se necesitan cuando el vídeo sea absolutamente mayoritario. Y la duda es si va a ocurrir eso, es decir, si nos conectaremos por videollamadas, si se incrementará el volumen de la información que los usuarios generan en vídeo, si crecerán más las videoconferencias, y si eso es así y eso ocurre, las necesidades de transmisión serán brutales y probablemente se necesiten unas nuevas redes capaces de soportar ese nuevo mundo. Eso ya es elucubrar sobre el futuro. Donde hoy estamos es aquí. Y hoy queremos crear unas redes óptimas para transportar datos y suministrarlos a los clientes a través de accesos de banda ancha. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo digital. Y ese es el gran cambio que nos afecta a todos. El mundo digital nos impregna a todos y nos afecta a todos, a nivel personal, a nivel profesional, afecta a los gobiernos, afecta a la competitividad económica y, por supuesto, afecta a la innovación, afecta a vuestro trabajo, nos afecta a todos. Y en este mundo digital, curiosamente, el rey, el que lo lidera, es el consumidor. En el pasado, las telecomunicaciones estaban lideradas por las demandas de las empresas. Y probablemente dentro de las empresas financieras, los bancos, eran una de las compañías que más nos empujaban a tener que innovar, porque nos estaban pidiendo servicios que no éramos capaces de darles con la tecnología de voz, y nos impulsaron mucho. Hoy, quien impulsa el desarrollo de las telecomunicaciones es el consumidor. El consumidor que tiene 3 tipos de comportamientos que yo creo que merece la pena destacar. El primero es que al consumidor le gusta estar permanentemente conectado. Si pudiera, no se desconectaría nunca. Y basta con que le ofrezcas un precio atractivo para que tenga la ADSL todo el día conectado. Lo segundo es que el consumidor ha pasado de relacionarse uno a uno a relacionarse en grupos y que las redes sociales están teniendo un desarrollo absolutamente espectacular y que cada vez más a las personas les gusta relacionarse con su grupo de amigos o con su grupo de familiares o con su grupo de compañeros en el trabajo. Y esto está teniendo un impacto enorme. Y lo tercero, que es muy importante, es que el consumidor se ha convertido en productor de contenidos, que le encanta poner vídeos en la red, que le encanta poner fotos en la red, que le encanta poner contenidos en la red y compartirlos con otros. Y esto ha cambiado la dinámica de las comunicaciones, donde antes el único contenido era prácticamente la voz, y hoy es la voz, y son los datos, y son los textos, y son los mensajes, y son los mails, y son las fotos, y son los vídeos, lo es todo. Y estos cambios tienen una repercusión enorme. Pero además son cambios que van a ir a más. ¿Por qué? Porque la cantidad de dispositivos que tenemos a nuestro alcance es que es espectacular. Es que constantemente están apareciendo dispositivos nuevos, con más prestaciones, con más memoria, con más capacidades, con más funcionalidades, con lo cual esto hace pensar que el usuario cada vez va a estimular más ese tipo de comportamiento. Hoy yo creo que hay 3 focos grandes de desarrollo en los terminales. Obviamente, el mundo del PC, con los netbooks, los notebooks, los desktops, etc.
Obviamente, el mundo de la televisión, donde ya las nuevas televisiones de más de 300 euros vienen conectadas a la red, vienen preparadas para conectarse a Internet, y el mundo de los móviles inteligentes o smartphones que continuamente nos están sorprendiendo con sus nuevas prestaciones. Y está surgiendo un conjunto de terminales, muy especialmente en el último año, entre el smartphone y el PC, que en este momento es difícil incluso encontrarles un nombre. La innovación y la evolución es tan rápida que a veces nos encontramos con los dispositivos antes de que seamos capaces de categorizarles, de saber a qué categoría pertenecen o si van a suponer una nueva categoría. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con este nuevo mundo, que probablemente de todo ese nuevo mundo el que os ha llamado más la atención, como siempre, será el iPad, porque la fuerza de marketing de Apple es enorme, pero algunos articulistas empiezan a llamarles tablets o tabletas. ¿Serán estas tabletas o tablets una nueva categoría de terminales? No lo sabemos. No sabemos si sustituirán a aquellos o sustituirán a estos. Ni siquiera podemos saber en este momento si vamos a tener que buscar un nombre para categorizar ese nuevo tipo de producto. Pero está apareciendo y va a tener mucho impacto. De todos ellos, sin embargo, de todos los terminales y a pesar de toda la innovación que está habiendo, yo destacaría como el terminal que más impacto está teniendo y que más repercusión va a tener al smartphone, al móvil inteligente, sobre todo si se tiene en cuenta que su precio va a bajar mucho y si se tiene en cuenta que ya en este año en Europa se van a vender más smartphones que PCs. Y si se tiene en cuenta que en el 2014 la mayoría de los accesos a Internet no serán desde un PC, serán desde un móvil. Hoy ya, solo vendiendo un 24% de todos los móviles que se venden, un 24% son smartphones. Esto va a crecer, como veis ahí, hasta un 82% en el 2013. El tráfico en las redes, como consecuencia de los smartphones, está creciendo de una forma espectacular. Cuando todo esto termine de desarrollarse, el tráfico habrá crecido una barbaridad. Es más, hay autores que se están preguntando si estamos al borde del apocalipsis en las redes. Si las redes van a ser capaces de soportar las enormes cantidades de tráfico que van a fluir por ellas. Esa es una de las grandes incógnitas que hay en nuestra industria y con la que se tiene que enfrentar la tecnología. Obviamente, yo creo que sí, que vamos a ser capaces de soportarlo y que no habrá ningún apocalipsis. El mercado, por todo esto, va a seguir creciendo mucho. El mercado de telecomunicaciones va a seguir creciendo mucho. Por supuesto, el mercado alrededor de los hogares tiene un límite, que es el número de hogares. Esas son cifras de todo el mundo. El mercado de los móviles, de las personas, tiene otro límite, que son el número de personas que hay en el mundo. La siguiente ola de crecimiento en telecomunicaciones, la que va a ser la gran ola de crecimiento, es que las máquinas estén conectadas. Y cada día veis más ejemplos de máquinas conectadas. Bien máquinas de vending, bien puntos de venta, bien alarmas. Los coches van a tener tanto software en el futuro. En los coches ya se produce un release de software a la semana. Y ese release de software hay que mandarlo a los talleres y hay que mandarlo a los concesionarios. Y sería ideal poder mandarlo a los coches para recargarlo por las noches y que estén permanentemente actualizados. Eso significa que los coches terminarían
hipotéticamente estando permanentemente conectados. El gran crecimiento que vendrá en telecomunicaciones en el futuro es por las máquinas que estarán conectadas a las redes. Claro, esto es muy bueno, pero al ser tan atractivo nos trae a nuestra industria nuevo tipo de competidores que nos lo hacen pasar bastante mal. Y estos nuevos tipos de competidores pues son las compañías de dispositivos, como Apple, que lo está haciendo muy bien, o las compañías de Internet, como Google. Y nosotros nos quejamos de que tenemos que competir en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regulados y ellos no están regulados. Nosotros estamos regulados porque, a juicio de los reguladores, tenemos mucha cuota de mercado y nos la quieren disminuir, pero la realidad es que tenemos menos cuota de mercado que las compañías de dispositivos y muchísima menos cuota de mercado de la que tienen estas compañías, porque Google en Europa, con su buscador, tiene un 95% de cuota de mercado. Y con un 95% no se le regula. Y nosotros, con menos de un 30%, estamos regulados. Esa es una queja que aprovecho porque podéis imaginar que nos hierve la sangre. Además, este tipo de jugadores nuevos está teniendo la habilidad de cambiar al terminal, de cambiar el dispositivo por un ecosistema, de tal forma que el terminal, más un sistema operativo, más multitud de aplicaciones, porque ya en Apple hay más de 185.000 aplicaciones, han convertido un ecosistema que les permite tener un buen desarrollo de su negocio. Nuestra industria tiene que entender la aparición de este nuevo ecosistema y tiene que tratar de colaborar más entre ella para fortalecerse. Ha habido un acuerdo reciente en nuestra industria que es el Wholesale Application Community, que está apoyado por todos los grandes operadores del mundo con la finalidad de crear una plataforma para que los desarrolladores de aplicaciones, cuando lo desarrollen en compatibilidad con esa plataforma, sus aplicaciones lleguen a todos los operadores del mundo y a todos los clientes a través de esos operadores. Esa es una forma de tratar de competir con el mundo anterior. Con eso, lo que se pretende es crear un modelo de operador al estilo Web 2.0, Telco 2.0, en el que, poniendo a disposición de desarrolladores, bien sean distribuidores, bien sean compañías de media, bien sean proveedores de servicios y de aplicaciones, lo que es parte de nuestro negocio, como es el conocimiento del cliente, como es la facturación, como es la atención, todo este tipo de agentes puedan desarrollar aplicaciones para vendérselas a nuestros millones de clientes. Y ese es uno de los desarrollos en los que se está ahora, que es también una transformación muy importante de los operadores de telecomunicación. Con esto pretendemos contribuir a un tema que estoy seguro lo habéis seguido y que además, por vuestro perfil, seguro que tenéis vuestra propia opinión, que es el de la neutralidad de la red famosa. ¿Qué está ocurriendo en este momento en nuestra industria? Las compañías como Google generan muchísimo tráfico. Cuanto más tráfico generan, más ingresos tienen vía publicidad. Cuanto más tráfico generan, más costes tenemos los operadores de telecomunicación, porque cuanto más tráfico, más capacidad de transmisión, más hay que invertir y más te suben los costes. Si nosotros no podemos cobrar a esas compañías, los costes hay que trasladárselos a alguien. Una posible vía es trasladarlo al usuario, pero el usuario está habituado a las tarifas planas, con lo cual no es fácil trasladar el incremento de tráfico a esas tarifas planas. Esto ilustra
que algo tiene que cambiar en el modelo, porque el modelo hoy no está equilibrado. Y o bien se comparten aquí ingresos y costes, o bien no nos queda más remedio que adaptar los precios de usuario a los consumos. Porque es fundamental vivir en un modelo más equilibrado. Un modelo más equilibrado en el que pacíficamente y hablando seamos capaces de compartir ingresos y compartir costes, obviamente, las compañías de aplicaciones, las compañías de dispositivos y las compañías de redes. Solo con un modelo equilibrado será posible desarrollar las redes de nueva generación. Con estos enormes crecimientos, las redes del futuro tienen que tener como mínimo 4 características fundamentales. La primera de ellas, suministrar a los usuarios todo el ancho de banda que precisen. La segunda, que el cliente, que el usuario se pueda mover con sus dispositivos donde quiera, dentro de la casa, fuera de casa, etcétera. Movilidad 100%. La tercera, la enorme capacidad que es preciso tener para cursar tanto tráfico. Y la cuarta, va a haber tantísima información y tantísimo contenido que se necesitan almacenamientos en red para dar al usuario la elección de que elija dónde tiene sus contenidos. Tecnología para desarrollar estas redes no va a faltar, porque los dos cuellos de botella fundamentales están en el acceso fijo o en los accesos móviles. En los accesos fijos, el gran cambio es pasar del par de hilo de cobre a la fibra óptica. Y con la fibra óptica se podrá llegar a cada casa de nuestros clientes con 1 gigabit por segundo. Y en móviles, la nueva tecnología, la cuarta generación, podrá llegar hasta los 100 megabits por segundo. Por lo tanto, para el desarrollo de las nuevas redes, problema de tecnología no va a haber. El problema son las inversiones. Y solo un sistema equilibrado permitiría soportar un volumen de inversión que para los 27 países de Europa significaría tener que invertir para crear esas nuevas redes más de 300.000 millones de euros. Y solo un sistema que funcione lo soportaría. Estando en un sitio como este, para esas nuevas redes, ¿qué se necesita desde el punto de vista tecnológico? Pues obviamente los dos grandes cuellos de botella para las nuevas redes están en los accesos. En los accesos de fibra óptica, lógicamente, se necesitan cada vez más y mejores componentes ópticos que minimicen los costes. ¿Por qué? Porque cada una de estas líneas de acceso óptico es que va a cada hogar y, por lo tanto, al ir a cada casa se multiplican por millones y, por lo tanto, las cantidades son muy importantes. El gran reto de las telecomunicaciones, sin embargo, desde mi punto de vista, está en los móviles. En los móviles tienen una limitación, que es el espectro. El espectro no es infinito, es finito, está limitado. Y va a haber tanta información que vamos a tener que transportar por los móviles que se necesitan cada vez soluciones móviles más óptimas para el transporte de tanta información. Y aquí se necesita un uso bueno de las nuevas tecnologías, especialmente de tecnologías que permitan mucha transmisión de información en un espectro limitado, el menor posible. Obviamente, la nanotecnología tiene una importancia brutal para los terminales. En los terminales ya veis, pues que se mete tantísima funcionalidad y son tan pequeños que se necesita utilizar pues tecnologías de ese tipo para explotar al máximo las limitaciones de contenido que te da un terminal. Y obviamente en memorias la nanotecnología, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, creo que puede ser una de las grandes aportaciones tanto por la cantidad de información que se podrá almacenar
como por el precio de las memorias. Y eso puede tener también una enorme contribución al desarrollo de estas redes futuras. En definitiva, si somos capaces de estar en un modelo equilibrado, no tengo la menor duda de que la innovación y la investigación y la inversión van a continuar desarrollándose con muchísima fuerza en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta brillantísima y sugerente intervención. La triple I, ¿no? Innovación, investigación e inversión, y al cubo. Es característico del DIPC el debate abierto desde el acuerdo, desde la discrepancia. Estoy seguro que algunos de los nuestros tienen ideas sugerentes y claras sobre la neutralidad de la red y otros temas, o sea que abrimos. Julio se ofrece a la discusión siguiendo la tradición del DIPC, sin límite en el contenido y, por supuesto, con finura en las formas, como siempre. ¿Preguntas? Unai. Sí, ha hablado sobre el tema del tráfico y que la tecnología, pues parece que hay una tecnología que puede absorber el tráfico, pero sobre el almacenamiento, que es bastante miedo, la cantidad de información que se está acumulando, ¿qué soluciones ve usted en concreto? ¿Cree usted que la tecnología se podrá desarrollar al paso de la acumulación de datos? La verdad es que yo creo que en almacenamiento hay tecnologías precisamente basadas en la nanotecnología que son enormemente prometedoras, tanto en la cantidad de información que se puede almacenar en un dispositivo mínimo, pequeñísimo, como en el precio que se puede llegar a conseguir. Entonces, desde ese punto de vista, no creo yo que vaya a ser el mayor cuello de botella en absoluto. Yo creo que si hay cuellos de botella, más bien podrían estar en los accesos, en el transporte, pero en el almacenamiento pienso que no sería el fundamental. Desde el punto de vista del consumidor, igual sería interesante saber cuál es la tendencia que se espera en cuanto a dispositivos domésticos. Dicho de otra forma, yo en mi sala voy a tener una pantalla que va a tener integrada una CPU más un sistema de sonido, todo el único dispositivo que cada X tiempo voy a cambiar, o voy a tener una pantalla, luego otro sistema de comunicación, el sonido va a ir a parte de alta calidad. Efectivamente, esa es una magnífica cuestión y es una de las oportunidades y retos de futuro. Yo creo que todos, como consumidores, vemos que en nuestras casas entran continuamente cada día más aparatos. Todos estamos frustrados por las dificultades que tenemos para conectar un aparato con otro. A todos nos gustaría que todos los aparatos que tenemos en casa estén permanentemente interconectados. Además, a nadie nos gusta tener que cablear la casa y tener que tender hilos adicionales a los que ya tenemos por la casa. Y, por lo tanto, creo que a todos nos gustaría el tener comunicaciones completamente inalámbricas en casa que nos permitan tener todos los equipos interconectados, que nos permitan pasar la información de una forma sencilla de un aparato a otro y que cuando aparece un aparato nuevo, pues simplemente se pone allí en la casa y sea sencillísimo interconectarlo en la red inalámbrica local que tuviésemos en casa. Ese es el mundo al que aspiramos, ese es el mundo que nos gustaría construir. Sí que es cierto que todavía no lo hemos hecho realidad y que tenemos retos por delante para que eso sea una realidad. Pero así es la forma en la que lo contemplamos. Sí, ha mencionado el previsible aumento de la densidad de tráfico
Quisiera saber una estimación en las perspectivas acerca de la seguridad de ese tráfico, la encriptación, privacidad, transacciones comerciales, información confidencial, etcétera. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay que distinguir entre lo que son redes cerradas y lo que son redes abiertas. Hemos estado habituados a vivir en redes cerradas, donde lógicamente la seguridad y la confidencial se puede garantizar en más medida. En la medida que nos queremos beneficiar del mundo abierto de Internet, entonces las medidas que hay que tomar son mayores para, beneficiándote de la riqueza que te aporta el mundo abierto de Internet, no padecer las dificultades de lo que eso implica desde el punto de vista de la seguridad. Desde ese punto de vista es muy importante que los temas de seguridad se tengan en cuenta en el momento que se están desarrollando las aplicaciones, para que cuando son sensibles a la confidencialidad o a la seguridad se implemente en la propia aplicación los mecanismos necesarios. Entonces yo creo que ahí siempre tenemos que estar buscando el equilibrio de beneficiarnos de las enormes bondades que tiene el mundo abierto, pero de protegernos cuando sea necesario, tomando las medidas oportunas. Ha mostrado la faceta comercial y tecnológica de Telefónica, que es realmente impresionante, en un departamento, en una multinacional como la suya, en el que me imagino que el departamento de I+D es enorme. ¿Cuál es la apuesta actual por la investigación básica? Es un aspecto que nos interesa aquí especialmente. Esto es un ejemplo claro de esa apuesta, pero en términos generales, ¿cómo ve usted el papel que juega la investigación básica en una empresa tan de la magnitud de la suya, ¿no? Como comentaba anteriormente, dentro de Telefónica no hacemos nada de investigación básica. Por eso es tan importante para nosotros el estar conectados con los centros que hacen investigación básica. La investigación básica es fundamental, es crucial. A veces yo creo que por las presiones que vivimos en este momento, de tanta presión económica y tanto foco en el corto plazo, corremos el riesgo de lo importante que es seguir haciendo desarrollo científico y seguir haciendo investigación básica. Y nosotros, como Telefónica, necesitamos imprescindiblemente el estar conectados con los centros que hacen investigación básica. Hacemos algo de investigación aplicada, pero poco, y fundamentalmente todo nuestro esfuerzo es desarrollos. Y cada vez más desarrollos de naturaleza integradora, de coger piezas, integrarlas y sacar un servicio o un producto pensando en el mercado final. Por lo tanto, desde Telefónica queremos cada vez más colaborar, y la palabra colaboración no es una palabra, es una necesidad, especialmente porque hay actividades que no desarrollamos y especialmente porque reconocemos que estamos en un mundo abierto en el que una compañía, por grande que sea, nunca lo puede hacer todo y necesita estar muy vinculada a otras compañías y muy especialmente a los foros donde se investiga en nuevas oportunidades, no ya para el corto y medio plazo, sino incluso para el largo plazo, porque tienen una importancia crucial para entender lo que puede ser el futuro y estar preparados para abordarlo con éxito. ¿Una pregunta más? Pues yo la verdad es que siempre me sorprende, las conferencias buenas provocan preguntas en las direcciones que yo no espero. Os agradezco todas las preguntas. Yo creí que se iba a armar un follón aquí a la luz de algunas discusiones apasionadas que hemos tenido con algunos de mis colegas sobre la neutralidad de la red, pero... Tampoco animes, pero... No, pues ya cierro. Yo me ha sorprendido. En la comida tendremos tiempo de charlar. Dudley Herzbach nos contó aquí el ejemplo de Bell como logopeda, que es premio Nobel, con el ejemplo de Helen Keller, Annie Sullivan, etcétera, que tendremos ocasión de charlar. He visto con alegría la conexión, el futuro es física de materiales y nanotecnología. Exactamente dos de nuestros temas. Pero yo quisiera concluir, antes de agradecer a Julio Linares,
diciendo que si hoy, yo estoy convencido que si hoy Rohrer hubiese estado aquí, hubiese disfrutado muchísimo con esta charla. Como estoy seguro que Julio hubiese disfrutado si hace 10 años hubiese estado en la de Rohrer, porque los dos comparten visión y pasión por el conocimiento. Espero que os encontréis en septiembre, el 27 estáis invitados aquí. Passion for Knowledge sigue con la serie de conferencias Escucha el 13 de mayo. Aprovecho para hacer una llamada a que asistáis a mi charla. Hoy yo en esto soy, como dicen la rueda de prensa, como Napoleón, que a Murat le dijo que en la batalla no hay que decir a las tropas adelante, sino seguidme, y yo voy a abrir la conferencia. Y realmente no puedo dejar de concluir con el agradecimiento más sentido, hecho desde el afecto y la admiración por una, en mi opinión, brillantísima y sugerente conferencia a Julio Linares, que ya es nuestro amigo. Muchas gracias.